Amigas, amigos, saludos cordiales, buenas noches, bienvenido a este tiempo de televisión, también de radio, a través de redes sociales y por multitud de canales de redes sociales que últimamente también estamos metiendo el programa, habida cuenta de que la tecnología ayuda y cada vez lo pone mucho más fácil. Hoy con Javier González, la asistencia técnica, tenemos también a nuestro chico de práctica haciendo sus primeros pinitos en la realización de imagen y sonido, y a los dos el agradecimiento por estar ahí. Y nos acercamos al verano, la pandemia parece que va en decaída, en línea descendente, las vacunas que cada vez están siendo inyectadas a más españoles y cada vez yo conozco a más gente que se han vacunado. Cantidad de amigos me dicen, oye, que ya estoy vacunado, que ya estoy vacunado, que yo estoy vacunado. A ver cuándo nos toca a nosotros. En la mesa creo que tenemos mínimo a 2 vacunados, creo, desde la intuición, por edad. No es un insulto, ni mucho menos. Ahora le vamos a preguntar a ellos y a ver si salimos cuanto antes de esta crisis sanitaria y también económica. Muchos temas de los que vamos a hablar a nivel local, por ejemplo, la batalla, la guerra por hacerse con el control del Partido Socialista en Andalucía. Susana Díaz y Juan Espada son los dos principales candidatos. Al señor Hierro prácticamente no le damos pocas opciones, ¿no?, para que dé la sorpresa. Y en Huelva, ¿quiénes apoyan a Susana Díaz? ¿Quiénes apoyan a Juan Espada, el alcalde de Sevilla? Ahora lo vamos a decir aquí. ¿Y quién ha girado que en un momento determinado apoyaba a una y luego se va al otro barco, se sube al otro barco para navegar con él? Hablamos también de las últimas noticias que me ha dado mucha alegría. El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en la comisión del CNI porque no cumplía el requisito de urgencia. También vamos a hablar de eso. En fin, de un montón de cosas que tengo por aquí. El tema Recre también importante porque Óscar Romero, que estuvo aquí en la tertulia del Recre, se comprometió y lo firmó y se lo entregó al alcalde, que él con su dinero se haría cargo de pagar a toda la plantilla de la próxima temporada y del entrenador. Es una oferta, desde mi punto de vista, irrechazable. ¿Qué hará Pepe Fernández y Gabriel Cruz? ¿Aceptarán estas propuestas de Óscar Romero? Lo cierto es que hay reuniones, al menos le están escuchando. Otra cosa que digan que no, pero la oferta es demoledora, le ha metido las cabras en el corral Óscar Romero a Gaby, porque es que tal y como lo cuento, tal y como lo decía él, tal y como lleva ese documento firmado, yo me hago cargo con mi dinero de pagar a todos los jugadores la próxima temporada y al entrenador. Lógicamente, él traería al entrenador y a los jugadores. También hablaremos en la recta final de este asunto. Vamos a saludar a Paco Revuelta, psicólogo y cantautor y profesor. Paco, muy buenas. Hola, muy buenas. Por edad, ¿ya vacunado o no? Bueno, sí, ya estoy con la primera dosis. Perfecto. Pero vamos, hay que seguir teniendo cuidado. Sí. Porque esta mañana, y lo digo ya como comentario, yo participo en una tertulia en una radio de Madrid y una persona vacunada ya con las 2 dosis está actualmente en el hospital con neumonía bilateral. Eso sí, la vacuna te protege contra las fases o digamos la cara más grave de la enfermedad, pero por eso digo que hay que seguir teniendo cuidadillo. Bien, perfecto. Y bien, de síntomas y tal, nada. Nada, y además perfecto. tengo que felicitar la organización, Sí. Y no soy el único que lo he escuchado, porque llegué al estadio y todo perfectamente, todas las personas que allí participaban, de protección civil, la personal de enfermería, todo el mundo, y bueno, en nada, ni noté nada de tiempo, bueno, no gasté nada de tiempo y todo estupendamente, así que felicidades por la organización. Qué bien. Nos unimos a ello porque sí, que estoy escuchando los mismos comentarios que acaba de decir Paco. José Carlos Hernández Cansino es abogado y también líder de Unidos por Punta Umbría. Muy buenas, José Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por la Un invitación. día más, viviendo la actualidad política con mucha pasión, porque te gusta la política, ¿verdad? Sí, hombre, eso además que primero porque lo he vivido y segundo porque lo he heredado Sí, por cierto. genética, o sea que lo he vivido desde que nací en casa. Sí. Pero bueno, aparte de todo, creo y me sumo a que hay que seguir teniendo cuidado. Hoy, por ejemplo, en Punta Umbría, después de que estábamos estupendamente y seguimos bien, pero sorprendentemente hoy 10 casos en Punta Umbría. Después de Huelva Capital, el pueblo que más casos se daban el día de hoy. Por eso hay que seguir teniendo cuidado. Y sí, también creo que coincido en que efectivamente la organización de las vacunaciones es magnífica. Yo también he acompañado a mi madre a vacunarse
concretamente la Casa del Mar, y funcionan muy bien, van muy rápido, se hace todo perfectamente, y yo creo que oye, que las cosas cuando se hacen bien, hay que decirlo también. Y bueno, y ya creo que nos va a tocar a todos los que he leído un meme hoy, a todos los que metíamos el radiocassette debajo del coche, ya mismo nos está tocando vacunar. Los que sepan lo que es eso, es que nos toca vacunarlo. Los que sepan lo que es esto, es que nos va tocando ya mismo vacunarlo. Y vamos a hablar de primaria, porque Carlos es especialista también en primaria, ¿no? O sea, de esto sabe algo, creo, bueno, algo, ¿o no? Sí, bueno. Bueno, sí. Saludamos a Enrique Arroyo, también abogado. Muy buenas, Enrique. Buenas, Paco. No, todavía por edad no te corresponde la vacunación aún. Sí, según dice ¿Sí? el país, los ancianos entre 50 y 59 no podemos vacunar. Yo me puedo acordar del que ha hecho el artículo, o sea que, vamos, ancianos, de 50 a 59. Hoy precisamente he llevado a mi madre a ponerse la segunda dosis, y es cierto, una organización estupenda, la ha llevado al Torreón, un centro inmaculado, perfectamente ordenado, y da gusto ir a ese centro de salud. Y unos profesionales también espectaculares. O sea que mi enhorabuena también para esa organización, por lo menos de ese centro de salud. Sí, bueno, ahora... Ya hablaremos de frente. Y, sí, luego al final, la recta final. Paco Velasco, Buenas ¿te tardes. tocó la vacuna o aún no? Recién llegado de Las Palmas, ya tenía cita para el viernes pasado y participo de todos los que han dicho mis compañeros. Una organización perfecta y unos profesionales sanitarios espléndidos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hay una noticia aquí que la voy a comenzar porque no estaba preparada, pero vamos a echarle un vistacillo a esta noticia porque creo que es interesante. Voy a leer los primeros párrafos. Los funcionarios de la Diputación de Sevilla, comprados, entre comillas, por Fitonovo, se enfrentan a 4 años de cárcel. La Audiencia Nacional fija para marzo de 2022 la celebración de la vista oral sobre las prácticas de corrupción de la empresa sevillana en organismos provinciales y en delegaciones territoriales de Fomento en Cádiz, Huelva y Andalucía Occidental. Factura falsa, caja B, contratos públicos amañados, funcionarios corruptos, sobornos, coches regalados, funcionarios en nómina, competencia desleal con empresas del sector. Todos estos conceptos, apuntados por la Fiscalía y la Audiencia Nacional, son los ingredientes que alimentaron la trama orquestada durante décadas por la empresa Fitonovo para hacerse con contratos públicos en administraciones de todo el territorio nacional a cambio de dávidas a políticos, autoridades y funcionarios. ¿Conocías este caso, José Carlos, abogado? Bien, sí, yo creo que hay varias piezas en el caso Fitonovo, que venía del caso Madeja, creo que se llamaba inicialmente así, y hubo diferentes piezas en el mismo, algunas incluso ya hay sentencia de ellas en la Audiencia Nacional. Concretamente, se condenó a un jefe de servicio de la Delegación de Fomento de la Unidad de Carreteras de Huelva, de la Junta de Andalucía. Está condenado, no es ya imputado, sino condenado. Y efectivamente lo que le acusan es a esta empresa Fitonovo que lo que hacía era básicamente en esa condena, que ya hay esa sentencia lo que reconoce, fueron condenas por cohecho, es decir, que había mordidas, había sobornos para mejorar la situación y amañar contratos públicos, en definitiva. Y concretamente en este caso, en esta que está esperando ya a juicio, pues se habla también de como organización criminal de la propia empresa Fitonovo. Y es así porque era todo, si en el escrito de acusación del fiscal y lo que ha reconocido la sentencia, pues te habla que tenía verdaderamente una organización total, con una caja B perfectamente orquestada, que la tenían además tanto para sobornos como para también eludir pagos a Hacienda, por eso también hay incluso delitos contra la Hacienda Pública. Y bueno, y la práctica y las formas como que lo hacían, yo creo que eso es más viejo que andar para adelante, porque yo creo que si se dice que cosas como las que hacían es que tenían empresas fantasmas creadas para que cuando se pedían 3 ofertas concurrieran sus propias empresas sabiendo que se lo iban a llevar, pues creo que eso no le va a extrañar a nada que eso se siga haciendo en muchos otros sitios en la actualidad. Sí. Que, por ejemplo, pues se premiaba o se daba unos sobresueldos a los funcionarios, no solamente por adjudicar, sino también a la hora de firmar las certificaciones de obra,
pues que dar el visto bueno a esos funcionarios que tenían que visar que efectivamente esa unidad de obra es la que se ha realizado, firmaba pues a lo mejor mayor cantidad de la realizada y firmaban y pagaban el resto en B. Pues así, era un modus operandi que no solamente se hacía en determinada, en una solamente provincia o en una administración, sino a Extremadura, Canarias, tanto el Ministerio, o sea, tanto obras públicas del Ministerio como obras públicas de las distintas comunidades, e incluido pues en las diputaciones provinciales. No se te olvide, porque allí está una de las sucursales de Fitonovo. Y en este sentido, 3 anécdotas, bueno, anécdotas no llegan a otra categoría, pero sí incurren y refrendan la idea de que PP no tiene nada que ver en este tema, no es la organización criminal que el desvergonzado del ministro Marlaska le atribuye. Son PSOE e Izquierda Unida los que están hasta el cuello en esta trama, los dos partidos de izquierda, los dos referentes de la pureza, de la honradez, que no la conocen ni por asomo. En el Ayuntamiento de Sevilla. Sí, En el Ayuntamiento de Sevilla. No, pero lleva razón lo que está diciendo. Y en todo lo que viene detrás de esto, porque Fitonovo, quien destapa Fitonovo fue la excelencia de la jueza Laya. A partir de ahí, Fitonovo salta por los aires, y saltan por los aires el famosísimo Torrijos, uno de los líderes de comisiones, uno de los líderes de Izquierda Unida, y un señor que ha ido con la bandera de la honradez del trabajador por todas partes, y este señor Torrijos es el famoso que estaba también hasta el cuello en el asunto de Mercá Sevilla, Cierto. y el que fue fotografiado en la famosa imagen de la mariscada en Bruselas. Es decir, todo un prenda, pero hay un caso que sí es la anécdota a la que yo me quería referir. La consigna, el lema comercial de Fitonovo era horizontes verdes, horizonte oscuro, horizonte carcelario, horizonte de cierre, está en liquidación, horizonte de clausura, horizonte de prisión para sus principales factotums, horizonte para quienes, como decía bien José Carlos, han mordido la mano que les largaba el dinero, les largaba el regalo en especie, etcétera, etcétera. Es una más del PSOE y una muestra más de la poca vergüenza, de la poca ética, de la poca moral social, de unos popes que venden limpieza, que venden honradez, y sin embargo se forran, se corrompen a costa de la inocencia de los contribuyentes. Tremendo el escándalo. ¿Quería apuntar algo, Enrique? Sí, no estoy de acuerdo con Paco. Paco es muy catastrofista. Paco, tú date cuenta que lo ha pintado todo negro. Yo creo que lo decía verde por los billetes de 100 euros, que son de color verde. Entonces, por eso lo llaman. Es que no es negro. No hay ningún billete de color negro, son todos verdes. Pero bueno, avalo lo que dice mi amigo Paco, sobre todo porque me quedo con el titular que dice el ABC. Juicio de Fitonovo por las mordidas en el Ayuntamiento de Sevilla, pendiente de fecha, es decir, tendrá que llegar señalamiento. En esta pieza se sentará en el banquillo a los, ojo, comunistas Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, o el socialista, hay que decirlo bien en alto, Domingo Enrique Castaño, entre otros, también serán juzgados Izquierda Unida y PSOE como partícipes a título lucrativo. Y que me alegra leer este título, porque todavía me estoy acordando de titular, cuando la caja B del Partido Popular, cuando lo hicieron perder unas elecciones, cuando han perseguido al Partido Popular, cuántos dirigentes, como por ejemplo la pobre Rita Barberá, falleció de un infarto, perseguida porque lo único que hacía era con 1.000 euros intentar financiar al Partido Popular. Y ahora nos encontramos con esto, la mayor trama de la corrupción Partido Popular. Y ahora que nos encontramos aquí, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Rojos, comunistas, pero siempre amigos del billete verde. Por eso no comparto con Paco el color que le ha dado al tema. Pueden perder hasta la coleta. Paco, tu visión. Ya ese es el tío del flequillo. Tu visión de este asunto. Bueno, como todo este tipo de casos, absolutamente penoso y muy triste que tengamos gente de ese tipo, ¿no? Porque además daña a toda la sociedad, no solamente a una empresa porque a lo mejor en esa competencia, como decía
Hernández, pues resulta que salen perjudicados, sino esto daña a toda la sociedad, ¿no? Lo que sí hace ya años, recuerdo que estaba una persona, habían 2 personas o 3 que eran del PSOE y tal, y yo dije lo siguiente en relación, porque querían que hablásemos de la corrupción de alguien que no era del PSOE, obviamente, ¿no? Yo dije que la corrupción es un problema transversal, existe en más de un partido. Por tanto, cuando se demoniza, cuando se criminaliza a un solo partido, pues la verdad es que es injusto, por eso precisamente, es decir, porque, vamos a ver, un partido cuando es fuerte, normalmente se acercan gente que quiere posiblemente aprovecharse. O sea, un partido que sea totalmente marginal, sí, ¿quién se va a acercar para hacer negocio? Pues nadie. Eso por un lado. Por tanto, eso lo quiero decir, que se acercan ese tipo de gente, pero que eso no significa que todos los políticos, como a veces se dice, son unos corruptos. No, hombre, hay no, muchísimos políticos, sí, vamos, que son así, que son la mayoría, porque los hay en cualquier colectivo, ¿no? Gente corrupta. Sí. Pero en política hay muchísima gente que lo hacen porque realmente quieren volcarse con sus ciudadanos, con sus compañeros, con la sociedad, etcétera, etcétera. Eso por ahí. Pero después también, por lo que yo he leído, porque lo han mandado esta tarde, sí, yo no había tenido ocasión de leerlo, veo que hay otra gente que no pertenecen al mundo de la política, porque también se establece esa dicotomía. O sea, los políticos son los corruptos y el resto son gente que, bueno, inmaculado, y eso no es cierto. No, el empresario que se aprovecha de esta situación de corrupción o ese funcionario también es corrupto, también es corrupto. Y ese funcionario claro, que no está, que también participa de esta corrupción, ¿no? Así que, por tanto, es triste. Cada noticia que aparece de este calibre es bastante triste y por tanto, es rechazable. Sí. Bueno, nos metemos en las primarias. Susana Díaz y Juan Espada. En Huelva, declarar, esto es información, no es opinión. La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Maro Limón, apoya a Juan Espada. El presidente de Giasa, Manolo Domínguez, apoya a Juan Espada. Pepe... Sí, no, sí. ¿Ha cambiado la cosa? Esto es información, ¿eh? Ah, bueno, no bueno, vale. Es información. Ayer leí yo otra cosa distinta. Sí, es información, por eso, porque es que he indagado, José Carlos, te lo digo porque vale, pero vamos a ver. ¿Pero por qué tiene que apoyar ese hombre que pertenece a Giasa a una política e interviene en la también primaria? es un miembro del Partido Socialista, miembro del partido. O sea, miembro del partido. Estoy Giasa, nombrando Giasa a las personas, digamos, político, a los altos cargos en Huelva, ¿no? En instituciones importantes. El cementerio de elefantes, ¿no? Repito. Bueno, Manuel Domínguez, presidente de Giasa, apoya a Juan Espada. Pepe Fernández, que es, digamos, la mano derecha de Gabriel Cruz, o no sé si Gabriel Cruz es la mano derecha de Pepe Fernández, ahí tengo muchas dudas, pero digamos que es la mano derecha de Gabriel Cruz, del alcalde de Huelva, apoya a Susana Díaz, y el alcalde de Huelva parece que ha dado un giro copernicano y apoya a Juan Espada. Hace un cuarto de hora apoyaba a Susana Díaz, pero va a apoyar a Juan Espada. Esto es normal, eso suele pasar en partido cuando tú ves que, oye, que es que mi candidato va a perder. ¿Y eso cómo se sabe si va a perder o va a ganar? Le pregunto, ¿tú has estado en primaria también, el PA o no? No, en no esa época, pero bueno, sí, al final lo pusimos, claro, las primarias. cierto. Pero, bueno, como desapareció el partido, ya no celebramos más, ¿no? No celebramos ¿Eso ninguna. cómo se dice cuando uno dice, bueno, ¿a quién apoyo? Porque Sí, me tengo que bueno, decantar, porque al final los periodistas vamos a te ver. preguntan y dices, bueno, tengo que decir uno u otro. Esto es como la bolsa, ¿no? Cuando corre un rumor, Sí. pues resulta que muchas veces la bolsa sube o baja en función de eso, de rumores, ¿no? A veces pues se lanza la idea de que quien va a ganar es fulanito o zutanito y lamentablemente hay mucha gente que no quieren perder, digamos, la comba y entonces si ven que realmente alguien puede ganar, empieza ya a virar como un barco, ¿no? Se empieza a virar para situarse en un buen puesto. Otros no, otros son leales y entonces si pierde el candidato que cree que es el mejor, pero después hay otra gente que es así, ¿no? Y no hay que olvidar que también que en los partidos hay muchísima gente que, como no vivan de eso, no van a vivir de otra cosa, porque no tienen oficio ni beneficio, ni nunca. Es como los pájaros que siempre están en una jaula, que cuando se les abre no saben vivir, a no ser que estén las puertas giratorias, o previamente han ya llegado a algunos acuerdos con alguien del exterior. Pero mucha gente lo que defienden es su puesto de trabajo, y por eso al final dice fulanito. Yo me acuerdo una vez, y con esto finalizo, alguien que, bueno, se presentaba a la Secretaría Provincial de Huelva, y entonces resulta que hablando con otro, le digo, hombre, pero tú te das cuenta que fulano, y le dije una serie de cosas que políticamente a mí no me parecía adecuada. Dice, sí, no, tú llevas razón, pero como a mí me gusta esto y quiero seguir, yo lo voy a votar a él. Eso pasa.
Estoy de acuerdo con Paco, sobre todo este giro brusco hacia Espada por parte Del alcalde. del alcalde no es sorprendente, vamos a ver. Después de estas elecciones, las próximas elecciones, ¿qué va a hacer? ¿Se va a volver a presentar o no? No, él dijo que iba a estar 8 años. ¿La gente estaría predispuesta a votar a este señor o no? Bueno, Gabriel Cruz, yo con él me llevo muy bien, además. Él dijo 8 ¿Estarían años. predispuestos a votarlo? Él dijo que estaría 8 años tan solo. Si seguimos apoyando a Susana, las puertas giratorias se pueden volver muros, ¿no? Después de las elecciones que hacemos. Pero es que ya parece que das por hecho que Susana va a perder, ¿no? Damos por hecho. A los hay que matarlo antes de vender su piel, y a esa hay que matarla. Te lo digo de antemano, ¿eh? No va a ser pieza fácil de liquidar, ¿eh? Si se ha mantenido ahí durante años, y aquí tenemos un animal político que sabe perfectamente cómo funciona el tema de las primarias, él podrá decir... ¿Cómo? Animal político como piropo, ¿eh? Con capacidad de síntesis, José Carlos. Animal político, ¿cómo sabe perfectamente que a esa mujer hay que matarla antes de... O sea, bien muerta. Si no, puede haber sorpresa. ¿Cómo se buscan los candidatos, los 3 candidatos? ¿Qué mecanismo utiliza para buscar el voto de los militantes? Eso tiene que estar regulado en los estatutos de cada partido, y efectivamente, pues en los últimos tiempos, con el tema de las primarias, se ha ido regulando pues una preselección, que son el tema de los avales o el tema de las firmas, y cada uno le da un nombre, ¿no? Para que haya siempre unos precandidatos que al menos tengan un mínimo de apoyo antes de que sean formalmente candidatos, ¿no?, a esa primaria. 2%. Cada partido tiene el suyo. Entonces, bueno, pues está claro. Yo lo que sí creo firmemente que las primarias las carga el diablo, y en el PSOE todavía más, ¿eh? Si nos acordamos... Si tú llamas diablo a Pedro Sánchez. No, si nos acordamos desde la época de Borrell y Almunia... Cierto. Si nos acordamos de la época de las primarias que iba a ganar Susana Díaz y ganó Sánchez, Eso posteriormente... Sí, ahí nadie daba un euro por Sánchez. Aquí en el Partido Socialista, los favoritos no siempre han sido ganadores de las primarias, precisamente. Qué bien, cierto. Así lo dice la historia reciente. Lo cual, precisamente en el PSOE, las primarias las carga el diablo, cosa que no ocurre, sin embargo, con el Partido Popular, por ejemplo, en los congresos provinciales, en los cuales se dice mucho la frase, y doy fe: ¿tú qué vas a hacer? Lo que diga el partido. ¿Y quién es el partido? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Oficialismo? No, lo que diga el partido. Lo que diga el partido, ¿qué es? ¿O es que es una voz en un off que diga no? Vamos a ver. Bueno, pues aquí no. Aquí la verdad que las primarias del Partido Socialista las carga el diablo. Y, hombre, hay una cuestión que está clarísima. Susana Díaz lleva mucho tiempo, que se la han querido cargar desde cuándo, Pedro Sánchez, preparando las estructuras internas y preparando ese votante que es el afiliado o el afiliado socialista que ha podido avalar, lo está preparando. Lo ha venido preparando, y además, precisamente por exceso de confianza, perdió las primarias por no haberlo hecho bien, dirigiéndose a los militantes, como sí hizo Pedro Sánchez, que os acordáis, dijo: voy a coger la furgoneta y me voy a hablar pueblo a pueblo y tal, y al final ganó, después de la que se lió en aquel comité federal que movieron la urna, y que aquello fue de vergüenza, ¿no? Que, por cierto, que Mario Jiménez se la hizo, y ahora Mario Jiménez es uno de los defensores de Pedro Sánchez, de estas cosas que pasan en política, ¿no? Es que no hace tanto tiempo, ¿no? Es una cosa que... Entonces, y fíjate, no hay que irse tan lejos a aquello. Tú has hablado de Gabriel, del alcalde de Huelva, que hasta hace un tiempo era uno de los valedores totales de Susana Díaz. Hasta hace un tiempo, no, hace un cuarto de hora. Hace un cuarto de hora, en la crisis de la Diputación Provincial que hubo, precisamente ante la dimisión de Caraballo, por los motivos que todos ya sabemos, y cuando se quiso elegir quién podía ser la nueva presidenta de la Diputación, pues ahí salieron susanistas y salieron sanchistas, y precisamente todos los hombres y Gabriel Cruz, y en asesores, y la purga de asesores que ha habido, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí se están moviendo. Pero fíjate que ahí la Diputación, en esa guerra, que el candidato iba a ser Pepe Fernández, que tenía bastante fuerza, y sin embargo una desconocida como María Eugenia Limón le ganó esa batalla, ¿eh? Y fue al final ella presidenta y no Pepe Fernández.
La Diputación tiene mucho poder institucional en determinados ayuntamientos y alcaldes, que es lo que se valora allí. Pero otra cosa es cuando vota el militante, que es la diferencia que tienen las primarias de la elección del presidente de la Diputación. Y si el militante, que además, por cierto, no hay que olvidar, yo creo que es un elemento vital y un elemento trascendente y un punto de inflexión en las primarias del PSOE en Andalucía, el resultado de Madrid, del PSOE. Y el error de bulto que ha cometido electoralmente el PSOE de Madrid, que además lo ha, en primera persona, es achacable completamente a Pedro Sánchez. Y que de esa quema, los socialistas andaluces, y especialmente de la quema de la alianza con Bildu, de la quema de la alianza con los separatistas, de la quema que no quiere saber nada, el socialista de Andalucía no quiere saber nada de esa. Cierto. Y eso, y encima con un resultado electoral que puede ser una imagen de un punto de inflexión, este señor ya va de capa caída, pues a lo mejor el militante... Hay sorpresa, ¿eh? Hay Ojo, sorpresa. Por eso te digo. Así que... Paco, podría haber sorpresa, porque digamos que ahora mismo el favorito es Juan Espada, que es el candidato de Pedro Sánchez, pero, ojo. La sorpresa siempre cabe. Como dice Enrique, Susana se va a defender con uñas y dientes, y de hecho ya viene tiempo atrás en esta lid. Lo que yo digo, y el PSOE en eso es un paradigma, es que hay que mirar la letra y el espíritu de esa letra. La que, digamos, es el super yo freudiano, que en el PSOE tiene una fuerza extraordinaria en cuanto a su mentalidad y en cuanto a su hacer. Si las elecciones primarias van a ser en el espacio de 2 meses, yo apuesto ahora mismo que gana Sánchez, gana Espadas. Sí. Que gana Sánchez, gana Espadas. ¿Por qué? Porque la caterva de asesores, de enchufados que están uncidos y enchufados a la pared, al cargo, a la asesoría, al puestecito, es innúmera. Ese número de personas tiene su familia. Y su familia lo multiplica por 3, por 4, por 5, pues constituye un número de afiliados, ojo, de afiliados que votan en las primarias. Y ese número de afiliados que votan en las primarias dicen, aquí no vale ética, aquí no vale moral, aquí vale seguir tragando, seguir bebiendo y seguir comiendo y seguir disfrutando. Lo que dice Jaime Pérez, partido pesebre. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, si en 2 meses son las primarias, Espadas gana. Pero digo más, es posible que la militancia se rebele, como se rebeló en tiempos de Sánchez hace 2 años. Pero hoy ya eso no va a ocurrir, porque el gran deshacedor de esas primarias fue Sánchez. Y a Sánchez no le van a meter el mismo cazo que él metió a los demás. ¿Y por qué no lo van a meter? Por lo que he dicho en alguna ocasión respecto al voto por correo, que en este caso en las primarias no hay voto por correo, pero hay voto por un correo oculto del correo del zar. El zar es Sánchez, el zar es Iván Redondo. Y en Huelva, ¿quién ha sido el zar y sigue siéndolo por los Bajini? Mario Jiménez. El huerco de Mario Jiménez llevó consigo el huerco de María Eugenia Limón en la presidencia de la Diputación. Y María Eugenia de Limón, que yo sepa, está íntimamente asociada al jefe de Giasa. Ella proviene de Giasa, ella vive de la podredumbre o de la servidumbre de Giasa. Ahí la familia de San Bartolomé tiene una rama extraordinaria por todo el paisaje de Huelva, por todo. Desde... Pero mira, yo le veía una cuestión, hablando de las familias de los pueblos, es antes que Mario Jiménez, quien fue todo y quien fue el urdidor y el que mandaba, y desde luego en Punto Umbría más todavía, en el PSOE, era Javier Barrero. Y Javier Barrero, ahí sigue, y Javier Barrero comió, según esa información, a mesa y mantel con Susana Díaz el otro día y la apoyó expresamente. Y aquí él, ya es verdad que es otra época, pero él ha hecho muchos favores y muchas cosas. Fue el espíritu del Partido Socialista. Y ganó unas primarias, por cierto, a los guerristas. Y termino con esto. De la familia de Valverde, que fue la otra familia importante del PSOE. Que decayó. Que decayó. Sí. Y si no, que le pregunten a los descendientes de Américo. Sí.
Américo Santo, que le pregunten. El Estatuto del Partido Socialista, en su artículo 3, y lo he dicho muchas veces, reza textualmente: aquí solo hay una voz. Y el PSOE, en su mentalidad de organización para lucrarse, repito, para lucrarse mediante el engaño del gobierno, mediante esa coartada legal, incluso democrática, coge la democracia y la tira a la basura cuando a ellos le conviene. El artículo 3 dice: aquí solo hay una voz. Pero yo digo más. Susana va a perder. ¿Por qué? Porque a Susana la van a atacar no por las buenas, que es de convertirla en ministra como Aiceta, no, la van a convertir por las malas. Tú estás hasta aquí con Griñán y con Chávez. Y si tenemos que meterte mano, te vamos a meter mano, porque aquí no. Quien se junta con Bildu, quien se asocia con los golpistas, quien habla con Baldoví, con Belén, con García Hortra, estos no tienen moral, no tienen ética, tienen en el horizonte oscuridad, aunque se llame verdes de 100 euros o rojos de 500. Tienen oscuridad. Y aquí hay un partido único, una mentalidad única, una voz única y un candidato único. Y esta chica, esta señora Susana, va a perder las elecciones, sí, y seguro que sí. Un batacazo de Sánchez en su propia casa, bueno, supondría que mañana, aunque yo le doy la razón a Enrique con lo de su uncimiento con su yugo al cargo, eso no puede soportarlo un presidente que pierda con Ayuso en Madrid y que ahora pierda dentro de su propia casa con Susana Díaz. Eso no lo soporta el ego majestático del señor Sánchez. Yo quisiera decir una cosa, porque yo también iba a hablar de eso, ¿no? No hay que olvidar la situación de Pedro Sánchez actualmente, es decir, tiene unos presupuestos aprobados y él no creo que vaya a convocar elecciones, con lo cual tiene hasta 2 años más prorrogando presupuestos si no se lo aprueban. Y cuando se está en un cargo como la presidencia del gobierno, indudablemente tiene una capacidad para, en fin, regalar cosas, entre comillas, lo de regalar cosas a mucha gente que les puede seducir. Y efectivamente es eso, el que el presidente del gobierno no va a permitir y va a poner, vamos, todo el esfuerzo del mundo y va a comprar a quien haga falta, va a hacer lo indecible por ganar aquí en Andalucía. Pero es que además esos votantes así aislados, muchos no son votantes así, digamos, no, son gente que están metidos, muchos de ellos, en la estructura del partido, que tiene sus relaciones y que pueden ser precisamente focos que irradien lo que es la dirección del voto. Porque hay mucha gente que, bueno, vota uno a otro en función de... Esto es como otros tipos de organizaciones, es decir, que en función de quién lo introduce, quién es su amigo y tal, y ese tipo de gente también pueden multiplicar. Por tanto, siempre hay y con esto finalizo, siempre hay un porcentaje de sorpresa que nos podemos llevar. Un 1%, un 2%, un 5%, pero lo más probable es que gane Espada. Así, por lo menos a nivel de probabilidad, aunque queda siempre ese factor de riesgo de X, de lo que sea, del 5% supongamos, ¿no? Sí. Yo resumo una cosa, después de haber escuchado a todos, yo resumo lo que he dicho antes. Del PSOE se puede hablar 2 cosas, pesebre y purga. O estás conmigo o estás fuera. Si estás fuera, no comes. No solamente. Porque hay muchos de ellos que no valen para hacer puñetas y están ahí metidos. Esto es lo que hay. En el PP hemos visto congreso también. Bueno. Pero hay una cosa. A mí el PP... Bueno, me jalo un poco, pero también, no que sea, pero voy a romper una lanza por el PP. Hay gente muchísimo más preparada en el Partido Popular que en el Partido Socialista como aquí en Lima, vamos. Ese dicho también se puede aplicar al Partido Popular. No, hombre, vamos a ver, mira, el Partido Popular, que es importante... Pero no tanto. Dime qué purga ha hecho tan cruenta el Partido Popular. El Partido Popular, si una cosa mete la pata muchas veces el Partido Popular, es que no se va a hacer purga. Aguanta incluso hasta los de otro partido en el puesto y no le corta la cabeza. Bueno, mira, eso depende del momento. Tú sabes de más que sí. Esto es la feria de la cuenta, cada uno como la... Tú sabes de más que sí, porque una de las quejas... Pero escúchame, tú sabes de más que sí porque ha habido muchísimas quejas del Partido Popular que le han dicho que pero si llega al gobierno, ¿por qué mantiene a gente en los puestos de relevancia que han estado con el partido de la oposición? De cargos de confianza y tal. En Canal Sur, por ejemplo... Sí. Por ejemplo. Vamos a ver, es que el Partido Popular es débil a la hora porque creo yo que la filosofía del Partido Popular no es hacer purgas como la tiene perfectamente asumida el Partido Socialista. Bueno. Ahora mismo el Ayuntamiento de Huelva está lleno de purgas. No de pulgas. Yo te digo... Purga. Yo solamente te digo
que piensa en el Grupo Municipal Popular después de que Pedro Rodríguez se fuera. Sí, muy los bien. cambios que ha habido, los cambios de portavoz, dónde están los que estaban, Suele ocurrir dónde están con los la- que no estaban, cómo terminaron unos, Pero, cómo terminaron otros, José Carlos. quién ha sido rescatado y por quién ha sido rescatado, etcétera, etcétera, Pero etcétera. tú estás La hablando purga de una existe. renovación. No. Tú estás hablando de una No, renovación, no estás hablando de Bueno, una purga. Yo no... La purga, bueno, la purga es pública. Es que lo Sí, malo sí. que tiene el PSOE es que la purga es pública. Es que Pepe Fernández es una purga que está metido ahora mismo en... Vuelvo a repetir, purga, no purga. Purga, que está metido en el Ayuntamiento de Huelva. Mira. Paco Ayón parece ser, según dicen, es otra purga que ahora está metido en el Recreativo de Huelva. Vamos a ver, es que el PSOE tiene esa forma de actuar. O estás conmigo o estás fuera. ¿Qué pasa? Porque... Yo estoy lo que hay. totalmente de acuerdo con la tesis de Enrique, porque que en el PP hay casos, sin duda, Puede que hay haberlo. muchos casos también, pero lo que es un sistema, lo sistemático y lo sistémico se dan en la organización del PSOE. Y mira, y con respecto a las elecciones primarias, yo las extrapolo a su forma de conducir la política del Partido Socialista. Hay un libro que recomiendo que se llama 1936, año de que estalla la Guerra Civil. 2 puntos. Fraude y violencia en el Frente Popular. Ese libro destapa cómo el Frente Popular ganó las elecciones. ¿Cómo? Como dice el título, mediante violencia, intimidación, amenaza, y si no eran bastante, pucherazos, fraudes, cambios de papeleta, etcétera, etcétera. Y no es una opinión, no es una interpretación, no es una hermenéutica de 2 historiadores que han escrito este libro. Es una documental perfectamente acreditada. Oiga, con eso hay que rendirse. Y termino con esto para que veamos lo que es el PSOE, cómo entiende la política y cómo de neófitos, de becarios, son los del PP en comparación con los años y la coraza que tienen ellos. No existe en la historia de España una leyenda más negativa contra nuestro país que la que se vertió contra la reina Isabel I, Isabel la Católica. No existe una más. Bueno, como una anécdota cito, que es algo que he repetido hasta la saciedad. ¿Qué se le puede decir hoy a una mujer que sea el ataque mayor? ¿Que es guarra o que es puta? En 1492, decirle eso a una mujer era ya el no va más, era destrozarla por vida. Y eso, a través de los plenipotenciarios mensajeros y diplomáticos, se extendía por toda Europa. De ahí hay parte de la leyenda negra. Decirle puta a la reina Isabel la Católica era una mentira fácilmente demostrable. Pero decirle guarra, sucia, maloliente, era algo difícil de demostrar. En 5 siglos nadie ha dicho cómo y hasta qué punto eso era una mentira. Pues existe unos historiadores que investigan, que han cogido, buscando y rebuscando en archivos de la antigua nobleza castellana y andaluza, entre ellos el de Medina Sidonia, de la duquesa Roja. Hay un libro escrito por su chambelán, el chambelán personal de la reina, en el que dice qué desodorante utilizaba, qué mezcla utilizaba, con qué jabón y con qué jabones se utilizaba, qué colonias se echaba, cuántas veces se lavaba y cómo se procedía a... No era puta, menos era guarra. No son opiniones, son informaciones y están documentadas. Bueno, sí. Pues cuando digo todo esto, el PSOE es capaz de tirar por tierra a cualquiera que se oponga a sus... ¿Qué están haciendo con Ayuso? Me cachis en la mar. ¿Qué están haciendo con Ayuso una vez que Ayuso les ha pegado un revolcón? Van a acosarla, la están acosando, la van a herir, van a buscarle cualquier intersticio, tanto desde el partido como desde la prensa afín y cobrando, para cargarse a esta señora. Eso no lo hace el PP, porque no tiene esa mentalidad. Que haya tipos en el PP, sin duda, pero que ese sistema, eso sistemático y ese sistémico, eso maladorna a un partido con un cierto nivel de ética, y eso adorna al PSOE. Pero mira, Paco, hay una cosa que yo creo que es una variable importante a tener en cuenta. ¿Cuántos años ha gobernado el PSOE en Andalucía?
37. ¿Cuánta gente se ha quedado fuera de todo? Y el último sitio donde que tuvo fue precisamente la Junta de Andalucía, gobernada por Susana Díaz. Vamos a ser claros. Es decir, toda esa gente que se ha quedado huérfana, entre comillas, de sus cargos políticos, de sus prebendas, de su estilo de vida, de todo lo que no han conocido, porque probablemente muchos de ellos no han hecho nada otra cosa en su vida que estar en política, pierde Susana Díaz, pierden sus puestos en la Junta de Andalucía y no eran miembros de ayuntamientos, no eran concejales, se quedan huérfanos políticos. Y quien no le ha buscado el único poder institucional mayor que no sean los ayuntamientos es Diputación en un caso, y no les buscó acomodo, porque no todo el mundo cabe, y el Gobierno de la Nación, al que tampoco le han buscado acomodo, que es el poder más grande que estaba hablando antes tú, Paco. Entonces esa gente se han quedado huérfanos. Y su recuerdo, que son muchas familias, muchos afiliados del PSOE, su recuerdo último de quien les benefició políticamente fue Susana Díaz. Y Pedro Sánchez no los ha cogido. Y esa variable hay que tenerla en cuenta. Tú estás más bien... Totalmente de acuerdo. Sí, él apuesta por Susana Díaz que puede ganar. O sea, la quiniela le daba todo. Yo creo que la victoria. cosa no está clara. Que no está clara. Que no está nada clara. Bien. Te lo he dicho ya, que hay que matarla. Y la prueba es... Hay que matarlo antes del y la prueba es que posibilidades ha habido, que era lo que se suele decir una muerte dulce, pero la muerte dulce del ministerio estuvo ahí. Ha estado ahí mucho tiempo. Y la realidad es que otros, como la ministra de Hacienda, u otros que han intentado, no quieren oír ni hablar de enfrentarse con Susana Díaz. Por algo Bien. será. Bueno, dos cosillas. Una cosa, Sí. los seres humanos aprendemos, pero también tenemos una capacidad de olvidar impresionante. Claro. Y en el tiempo que ha pasado desde que ya no está Susana Díaz, la gente se ha buscado las habichuelas por otro lado. 2 años, José Carlos, hace ya de esto que dice Paco, ¿eh? 2 años. Yo te puedo decir 2 de años gente, y 4 que meses. todos conocemos y que hasta hace 3 días, si no, estaban llamando y no los acogían. Y no los acogían. Y de esos hay unos cuantos que están apoyando a Susana Díaz, ¿eh? Me preocupa bien, señor, aquí, si vamos a hablar, y me preocupa otra vez el conflicto, estos turnos nuevos, Israel-Palestina. Tremendo, están muriendo ahí muchos inocentes, como en todas las guerras, mueren inocentes, pero en este conflicto ya histórico entre Israel y Palestina, otra vez parece ser que las alarmas de guerra empiezan a sonar. Y es preocupante. Es tremendo, ¿verdad? Eso nunca se va a acabar. Es imposible acabar con es imposible Hay acabar con... un ¿No hay nadie libro- que sea capaz de hay parar un- este conflicto? No, hay un libro que se llama O Israel, creo yo recordar, que lo leí, que habla del conflicto judío-palestino y sobre todo el judío con el Estado árabe. Y hay muchísimas claves que en ese libro lo escribieron 2 franceses y es muy interesante porque describe la confluencia de cultura que tiene esa zona, Israel, porque Israel todo el mundo piensa que son judíos, los judíos son 6 millones, pero los judíos, los responsables de esa ubicación fueron los británicos, los ubicaron allí después de la Segunda Guerra Mundial, aun cuando era un territorio, aquí hay un magnífico historiador que me lo podrá decir si es verdad o es mentira, donde después de la conflagración mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, había que buscar un espacio para reubicar a una población inmensa de judíos después de haber sido machacados, perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Entonces, pues, se creó ese estado artificial de Israel, donde vivían incluso pacíficamente desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y aun cuando tenían rivalidades por cuestiones religiosas, sí convivían. Luego apareció el problema político con David Ben-Gurión, Golda Meir, el enfrentamiento, las guerras que hubieron con Egipto, Bien. es complicado entender aquello. Y por cierto, uno que casi mete la pata y desestabiliza el sistema ha sido Trump, que se tuvo que meter en camisas de 11 varas y reconocer algo que era intocable en aquel momento, que era reconocer, creo yo, que era el Estado de Israel en cuanto a que era judía o algo así que era, y metió la pata. Bueno. No tenía que haber hecho eso. Paco, perdemos toda esperanza de que ese conflicto algún día acabe. No, yo la tengo perdida desde el año 47, cuando se produjo el suceso que está narrando Enrique, cuando se produjo el llamado Éxodo, que dio nombre a un libro escrito por León Uris, que consiguieron los israelíes liberarse de la presión y del dominio británico,
Pero la historia, siempre te digo que es muy difícil, como tú no interrelaciones. El éxodo se produjo en el año 47, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, 2 años después. ¿Y por qué fue posible? Porque el pueblo judío era un pueblo casi en la diáspora, totalmente en la diáspora, sin casi. ¿Por qué se produjo? Pues porque los judíos, los de origen judío, que poblaban Estados Unidos, tenían tal poder, tenía tal riqueza, tenía tal dominio, tenía tal control del gobierno norteamericano, que el entonces presidente Truman dice, yo tengo que apoyar a los judíos aquí o me busco otro empleo. Pero cuando León Uris escribió este libro en el 58, ¿quién presidía Estados Unidos? Y que Eisenhower, el que dio la mano a Franco y nos abrió el camino hacia la internacionalización del país, que hasta entonces estaba confinado por la fuerza demócrata de toda Europa. Eisenhower fue el que nos abrió a nosotros, abrió a Franco, pero abrió a los españoles el camino hacia la internacionalización. Y Eisenhower era general. Eisenhower dice, ¿quién va a atacar a los judíos estando aquí nosotros los americanos? Nadie se atreve a atacar a los judíos estando aquí los americanos. Pero hay más, hay más. ¿Qué pasó con Trump? ¿Por qué atacaron a Trump? Porque, como bien dice Enrique, Trump se posicionó de tal manera a favor de los judíos que no dio opción alguna a los palestinos. Un error político, además. Biden está ahora recogiendo amarras y dice, no, el pueblo americano apoya a Israel. Yo no soy pro-judío, pero menos soy antisemita. Lo que ha hecho el Estado de Israel en esa zona de Judea, Palestina, es un prodigio de tecnología, de avance, de progreso material. Los hombres muchas veces nos movemos pasionalmente en la prehistoria. La tecnología va 1000 veces más rápido y mucho delante de nosotros. Pero los judíos o siguen con su política de defensa o son arrasados mañana. Irán, el país que ha subvencionado de alguna manera a Pablo Iglesias durante un tiempo mientras regía la tuerca, ya ha amenazado recientemente, y la hemeroteca lo recoge, que en un plis-plas se desprende de Estados Unidos, de Israel. En un ataque Blitzkrieg que se llama, se desprende de Israel. Pero lo que no sabe este hombre, este mandatario iraní, es que eso mismo dijeron sus antecesores en el año 67, e Israel en 6 días se cargó a toda la población árabe que rodeaba su territorio. Les destrozó para no levantarse más. Cuando apareció la Constitución del Estado de Israel. Efectivamente. Después viene la guerra de los 6 días y la del Yom Kippur, además. Exacto. Y entonces, a Israel o se la extermina, o con Israel no se puede. Porque el poder con Israel es poder con Estados Unidos. Y curiosamente, las 2 guerras que te he dicho, la de los 6 días y la del Yom Kippur, vencieron los judíos frente a alianzas y ligas árabes que se siguen imponiendo. O sea, que terminan imponiéndose. El tema no además, Dayan, por ejemplo. El tema además no tiene solución por otro problema, que es un problema religioso. Y es un problema religioso por cómo se entiende, y además así es. Al mínimo ataque que recibe, proporcionado o no, el Estado de Israel por parte de Palestina o similar, ahí actúa el ojo por ojo, porque es que es la ley del talión, que es que informa al Estado de Israel. Y ellos nunca se van a quedar quietos, jamás se van a quedar quietos, y ojo por ojo hasta que acaben todos tuertos. Y ese es el problema, de verdad. Es muy relativo, porque El pueblo llano, en el Muro de las Lamentaciones, coinciden musulmanes, judíos, católicos, y cuando profesan la fe no hay problema. Yo creo que el problema de la religión también se utiliza ya a nivel político, en cuanto a decir, yo estoy aquí, yo soy el judaísmo y yo me tengo que establecer, porque si no defiendo mi religión me vais a barrer. Es que son 6 millones o 7 millones de judíos frente a millones de musulmanes que los rodean. Es decir, que estamos hablando de una situación por musulmanes, históricamente muy comprometida, pero es que, curiosamente, siempre se ha mantenido ese estado. Yo soy muy admirador de los judíos, porque el Estado judío en sí se ha mantenido siempre siendo una minoría frente a todo el mundo, teniendo en cuenta incluso que los musulmanes, muchos de ellos, tradicionalmente, los ingleses también los apoyaron
frente a ellos. Y tenían incluso tráfico de armas y venta de armas. Y, Bien. por ejemplo, Bueno. la Legión Árabe, que era Una cosita. egipcia, estaba dirigida por oficiales británicos. Paco, O sea que- para concluir con este Sí. asunto, Muy brevemente. Aquí sí hay una brecha que no se produce desde hacía muchos años. Y la brecha se llama Francia. Decía el canciller austríaco Metternich que cuando París estornuda, Europa se resfría. Y eso es cierto. ¿Qué está pasando en París, en Francia toda? Que está tambaleando los cimientos de ese estornudo que ya está produciéndose en París. 20 generales y 2.000 altos oficiales han suscrito un manifiesto avisando de la islamización de Francia. Y ese manifiesto revela al mismo tiempo que existe una islamofobia. El estallido de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, no es casual. Eso es una guerra que sale de los suburbios, de los Carrefour, de los faubourgs de París y se está extendiendo por todo el país. La mentalidad islámica en Francia está creando cada vez más problemas y el ejército ya se está rebelando. Como aquí ha habido rebeliones más o menos soterradas recientemente, lo de París es muy fuerte, cada vez más fuerte, y las decisiones de Macron no son suficientes ni para contentar al ejército, ni para contentar a la sociedad no islamizada, que cada vez es menos. Y que, ojo con lo que voy a decir, yo estuve en París unos meses antes de que saliera ardiendo Notre Dame. Yo estaba en París. No es creíble, ni se lo cree nadie, que eso fuera un accidente. No se lo cree nadie. No se puede demostrar lo contrario, ciertamente, pero el incendio fortuito no se lo cree nadie. bien. Sí, Paco. No, por un lado, a Estados Unidos no le interesa la debilidad de Israel, al contrario, siempre va a estar ahí. Pues es que como colocar, igual que aquí tenemos las bases todavía, Sí. pues igualmente es colocar ahí en una zona muy importante a distintos niveles y muy estratégica. Por tanto, mientras Estados Unidos lo proteja, no va a tener problemas, por un lado. Lo que le he dicho yo lo estaba pensando previamente y estoy de acuerdo con él. En Israel hay un fundamentalismo, un integrismo religioso impresionante, ya que se están nombrando libros que alguien que, por ejemplo, no sé si habéis leído, o quien quiera, lo recomiendo, el libro de Harari, que es judío, el de Lecciones para el siglo XXI, y describe una cantidad de cosas en relación, que él es judío, ¿no? Describe una cantidad de cosas, de privilegios que tienen los fundamentalistas, estos que van con las trencitas y tal, el modo de vida que tiene, y la fuerza que tiene es impresionante. Y eso se mezcla con otros factores de tipo político. Y el desencadenante de este a mí me ha sorprendido, porque realmente era un problema de orden público. Era un problema de orden público, y sin embargo, fijaros lo que ha sucedido, ¿no? Que es terrible. Pero vamos con otro asunto. El Constitucional anula la inclusión de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la comisión del CNI porque no cumplía el requisito de urgencia. Bueno, esto es tremendo. Pero esto al final... Siempre tarde. No, exactamente. Esto es tremendo. O sea, Como siempre tarde, que no- cuando estudiamos Derecho, y aquí estamos unos cuantos que cuando nos explican primero de Derecho los distintos tipos de normas y hablan de los decretos leyes y dicen esa excepción de por qué esa tramitación parlamentaria y que por decreto el Poder Ejecutivo puede dictar una norma con fuerza de ley y de forma, te dice por razones de urgencia, es que eso es esencial, por razones de urgencia. Así es. Define razones de urgencia. Claro, Porque el ni el concepto Tribunal jurídico Constitucional lo ha hecho nunca. concepto Define. jurídico indeterminado. Define. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que es manifiestamente manifiesto que como colaron en un decreto ley que era para regular medidas económicas por el tema del COVID, colaron no solo han colado esto, han colado más. con las más cosas, pero colaron nada más y nada menos Bueno, han aprovechado. que la aspiración que en aquella rueda de prensa de cuando quería entrar en el primer gobierno Pablo Iglesias con el GEMAT a su lado, diciendo que ellos querían la televisión y el CNI.
¿No decía? No decía Ah, sí, ellos. sí, Así sí, eso sí. es lo que pedían para entrar en un gobierno. Pues esa aspiración de por fin entrar en los servicios secretos españoles la consigue por la puerta de atrás, manifiestamente sale. Además que lo intentaron ocultar, pero se publicó. Que no haya un mecanismo para que todos estos meses, que esto salga a sentencia del Constitucional, cuando ya este señor ha dimitido de todos sus cargos, cuando ya no es miembro del Y gobierno, ahora sale la sentencia. y que todo este tiempo haya tenido acceso a secretos oficiales y a grandes... Con su vinculación Con con, su vinculación. Venezuela y con todos los Cuando países bananeros y todas estas era, cuestiones. Es que, y hoy se demuestra con que Irán, era ilegal que eso hubiera podido proceder. Yo creo que esto se merece. grave, es muy grave. Esto ahora mismo, aquí hay una responsabilidad política, por supuesto, de quien firma el decreto ley. De ¿Tú todo te el que acuerdas, firma tú el te acuerdas decreto cuando ley, estudiamos Derecho que decían que el uso reiterado de los decretos leyes eran una conducta totalitaria por parte Sí, del sí, gobierno sí, porque total. estaba eludiendo sí. lo que era El control parlamentario. el control parlamentario y la aprobación por las mayorías donde radica la soberanía nacional, que era el Parlamento? Bueno, Pues es lo que hemos estado sufriendo en todo este tiempo de pandemia. Sí, Paco había pedido la palabra sobre este asunto. Bueno, se iba a decir lo siguiente, ¿no? A mí lo que me sorprende, porque efectivamente esto es gravísimo, y efectivamente ha habido un exceso en todo este periodo de decretos leyes, y uno de ellos ha sido este, con algo tan sensible, tan importante, es que después tiene poco coste. Ninguno. Y entonces necesitamos de una sociedad con una actitud más crítica y que efectivamente ajuste cuenta de algunas cosas, porque no son menudencias, sino son cosas gravísimas. Además de un señor que lo sabemos, sus relaciones con Venezuela, sus relaciones con Irán, como es. Entonces, esto debería tener un coste. Pero sin embargo, vamos, ya como uno va teniendo años, y bueno, uno se vacuna ya, ¿no? Pues resulta que a veces yo he llegado a caer, entre comillas, en una especie de desesperanza aprendida política, porque decía, ¿qué hace falta más para que cambie el rumbo de la política española? Eso lo pensaba más de una vez, porque han pasado muchas veces cosas muy gordas, y esta es una de ellas, a pesar de que, bueno, posiblemente... A mí me parece un asunto gravísimo. No, pero tú sabes lo que pasa, que muchas veces cuando tú tienes que enfrentarte a una querella por prevaricación y el ámbito de lo subjetivo es difícilmente justificable, la arbitrariedad de la norma, la ilegalidad de la norma, el desconocimiento de esa posible ilegalidad a la hora de imputar a la autoridad o al funcionario que lo haya hecho. Pero es que esto era tan claro, esto es, desde el punto de vista jurídico, tan claro que lo estaban colando ilegalmente, que esto, una vez que el Tribunal Constitucional lo ha reconocido, y esto es, por cierto, que Vox fue el que efectivamente lo llevó al Constitucional, estos actos seguidos, con ese reconocimiento que no era una interpretación posible en ningún caso, lo que procede a continuación es una querella por prevaricación a quien acordó este decreto ley. Totalmente de acuerdo. Totalmente Y de acuerdo. entonces nos saldrá gratis, como estamos aquí hablando. Hay Es un tema muy claro. Es que Es este importante caso, lo último que ha dicho José Carlos. este caso, ¿Quién mete la querella? Claro. bueno, la querella la puede La puede meter cualquiera. El PP y Vox y pero un la vía ciudadano legal. cualquiera, ¿eh? Y un ciudadano cualquiera. Pero con dinero y con capacidad, dos partidos Y la políticos pregunta como es, ¿la fiscal general del Estado va a quedar impasible? Bueno. Eso es. Yo lo que quería decir con esto, que además refrendo absolutamente lo que acaba de decir José Carlos, vamos a ver, hay un fenómeno en Hispanoamérica, pero sobre todo en Venezuela, que se llama el guzmancismo. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XVIII existió un general, Guzmán Blanco, que fue el preludio, el precedente del comandante Chávez. Él se hizo con el poder, con el ejército en Venezuela y llevó a cabo una serie de obras públicas de, digamos, modernización del país, etcétera, etcétera. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de una autocracia implacable. Y esa autocracia implacable solo se pudo arreglar a base de un golpe de Estado como el que dio él. Solo se pudo arreglar. Bueno, pues ese fenómeno del guzmancismo lo tiene tan asumido, tan intrínsecamente unido a su cuerpo, el señor Sánchez, que él sí conoce el fenómeno del guzmancismo.
Eso no lo estoy yo desvelando ahora, eso es conocido por cualquier historiador o por cualquier político que conozca las interioridades de la política iberoamericana. Ese guzmancismo que después se extendió con el castrismo, en Bolivia con Evo Morales, con Correa en Ecuador, etcétera, y con Chávez en Venezuela y ahora Maduro, es un fenómeno sociopolítico que ensarza y consagra el poder de la autocracia. Y la autocracia es un tipo, un sujeto y una organización criminal a su lado que lo sustente. Lo que ha hecho Sánchez mediante el decreto ley con el señor Iglesias y con el señor Iván Redondo de incluirlos porque le da la realísima gana en el CNI es una felonía como una catedral de grande. ¿Por qué? Pues porque se da principalmente a la señora Iglesias una información que a mí quién me garantiza que ella no ha extendido, que no ha difundido, que no ha entregado, que no ha vendido. ¿Quién me lo dice? Yo no me fío de él, nunca me fié y ahora menos. Y termino. El corte de pelo que se ha dado a este señor es lo que se llama, no sé si en filosofía como tal se llama, pero en psicología se llama así, en filosofía se llama así, psicoestecismo, psicoestética, que no es más que cambiar la imagen de un sociópata o de un psicópata a través de un cambio de estética. ¿Qué ocurre en un juicio penal? En el juicio penal de Rodrigo Lanza, el que asesinó a un hombre en un bar por llevar tirantes con la bandera de España. Pues la imagen que dio mientras perpetró el asesinato nada tenía que ver con la que mostró cuando se celebró el juicio. Era irreconocible. ¿Por qué? Pues porque el primero daba la imagen del psicópata, sociópata, asesino, y el segundo daba la sensación de un muchacho joven, morigerado, tranquilo, de buena familia. Eso es lo que ha hecho este señor ahora. Cambiar, vuelvo al super yo, porque aquí el yo no domina, aquí domina el super yo, es la ambición personal del sujeto. Y el protagonismo. Y aparte que lo vamos a conocer en breve, ¿por cuánto ha vendido esas fotografías? Claro. Ese es el segundo capítulo. Claro, nos vamos a poner, lo va a desvelar un medio de comunicación por cuánto ha vendido Pablo Iglesias la fotografía, si habéis dado cuenta son las mismas, ¿no? Y tomadas en el mismo sitio, que no estamos hablando de unas fotografías robadas, ¿no? De un robado, el clásico posado robado que se suele hacer, ¿no? Fotografías pagadas y a ver si este medio nos desvela cuánto cobra, que puede hacer lo que quiera y venderla por la cantidad que quiera. Pero viene también esa segunda parte que acaba de explicar Paco, del por qué lo ha hecho. Añadimos también que ha vendido esa fotografía sin melena. Pero una broma, ¿participará en la Isla de las Tentaciones? Se puede esperar todo. No, hombre, lo que está claro que el protagonismo es algo que le puede, y de hecho cuando todo el protagonismo lo tenía Isabel Ayuso y el Partido Popular en la noche electoral, él tenía que irse de traca y que esa portada del día siguiente o de esa noche la compartiera, aunque sea dimitiendo y dejando todos los cargos políticos. Bueno, el caso es que ahora lo podemos llamar el tío del flequi. Lo han llamado el coleta, el del moño y era el tío del flequi. O sea que algo va a tener siempre. Aunque no hay mejor desprecio que un aprecio, con lo cual ya se ha ido, pues agua pasada no mueve molinos, que desaparezca. Aquí un asunto esto es más de lo mismo, de lo que hemos hablado, o parecido. El gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos ha vuelto a exculpar a un ex alto cargo del Partido Socialista en la trama de las ayudas por importe de 34,2 millones de euros de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla. Hemos hablado mucho de esto, pero no en esta etapa del debate, sino en la anterior, de hace 10 años. La Fiscalía y el juez instructor sí ven indicios de delito suficiente como para sentar en el banquillo de los acusados a Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, pero la Junta no lo ve así y ha decidido no formular acusación alguna contra él. Bueno, algo más. Se llama opción jurídica. Si quieres querella, si quieres te personas, si no quieres no te personas. De todas formas son delitos públicos, los persigue el fiscal para que un doble esfuerzo. Vale. Pero no influye tampoco, no hay una relación. No, porque puede ser porque además son acusaciones particulares que muchas veces las acusaciones particulares solo sirven para determinadas cuestiones, sobre todo punta económica, pero la fundamentación jurídica, si ya está ahí el fiscal, que es el que tiene la acción pública,
Pues ¿para qué tiene que venir el Partido Popular y personarse en la causa? En ese caso, ese matiz es importante, o la Junta de Andalucía. porque, por ejemplo, el famoso causas de los cursos de formación en algunas audiencias, concretamente en el Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, en todas las causas de formación que había por los cursos famosos de formación, entre otros, contra, por ejemplo, el exalcalde de Punta Umbría. Pues ¿por qué no siguió adelante el asunto? Primero, porque la Fiscalía cambia de criterio y aun cuando en Sevilla, por ejemplo, sí ha seguido porque estaba personado otras acusaciones, entre otras las del Partido Popular, aquí no había personado nadie y aunque el juez instructor entendió, el juez instructor del número 5... Yo estuve personado en una causa, de oficio estuve... Cuando entendió el juez instructor que efectivamente sí había indicio de delito para seguir, para que se transformara el procedimiento abreviado y, por tanto, para que se hubiera autoapertura de juicio oral y que siguiera porque había manifiestos indicios de delito, el problema es que no había nadie que formulara acusación. Y al no haber nadie que formara acusación, la Fiscalía, el actual fiscal jefe de Sevilla, que entonces era fiscal jefe aquí y que ha querido exportar ese criterio a la audiencia de Sevilla ahora, y el hecho de que se produjo un cambio en la representación jurídica del Partido Popular en los distintos procedimientos que había, y por ejemplo el bufete de Luis García Navarro dejó, que era el que había sido y el que fue acusación particular en el tema de los ERE por parte del Partido Popular, no le permitieron que siguiera personándose en esos procedimientos, pues resultó que un procedimiento en el que había serios y claros indicios de delito, que el juez instructor así lo dijo, que procedía por falta de acusación, se quedó en nada. Es lo que yo he dicho, puntualmente la acusación particular tiene relevancia. Paco. Sí, yo aquí tengo mis muchas discrepancias y las tengo que decir, además las digo con toda mi libertad. Vamos a ver, que este individuo, el señor Rivera, está procesado, parece fuera de duda. Que el juez pide apertura de juicio oral y que las acusaciones se presenten, está fuera de duda. Que ahora mismo la Fiscalía apunta en este sentido, no se discute. Si el PP estaba personado en esta causa antes de que llegara a la Junta de Andalucía, ¿qué ha producido este cambio para que no se persone ahora y se quite de en medio? ¿No será que existe un conflicto jurídico, político y social entre el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y el gabinete jurídico del PP? ¿O es que el gabinete jurídico del PP tiene que estar al socaire de sí mismo porque ahora mismo está en el gobierno de la Junta de Andalucía? La justicia no puede ser moneda de cambio. Yo estoy ahora en el poder y apoyo a mi gabinete jurídico institucional, el de la Junta de Andalucía, que era el mismo que estaba cuando se cometió el delito, cuando se perpetró el delito. ¿Por qué el PP se baja los pantalones? ¿Por motivos políticos? Pues que lo diga. Pero, mira, los abogados tienen la obligación de seguir los criterios de su cliente. Por lo tanto, el cliente no son los abogados del PP, es el propio PP. El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía son funcionarios, son letrados de la Junta de Andalucía, de oposición. Estos estaban antes, durante el delito, y están ahora, después del delito. Si en un momento determinado la acusación particular se retira y el fiscal, por arte de bilibiloque, deja de acusar, ¿qué pasa? Que se va a hacer puñetas el proceso. Y este individuo, que el propio PP, la propia Fiscalía dice, no, solo concedió motu proprio 75.000 euros. Oiga, 75.000 euros motu propio, pero el resto por silencio cómplice. ¿Cuántas personas de este tipo se están librando de una corrupción que, en este caso, desde mi punto de vista, si el PP se retira, cometería un fraude de ley, en mi opinión, porque está anteponiendo la política, su conveniencia política, a lo que es la justicia. Y la justicia es, gane o pierda en la sentencia, que siga personada en el tema. Lo que está claro, Paco, que si no, eso sí demostraría y daría la razón al PSOE cuando decía
que judicializaba la política por intereses exclusivamente políticos y no por buscar la verdad jurídica, la condena a los que se han quedado con lo ajeno o los que han abusado de lo público. Porque lo que es delito cuando se está gobernando como cuando se está en la oposición. Efectivamente. Y si piensas que cuando estabas en la oposición piensas que es delito, pasa el tiempo y sigue estando esa instrucción, pues tendrás que seguir, salvo que porque la instrucción haya surgido cualquier otra cosa y haya cambiado las circunstancias. Pero no debe ser así cuando el juez instructor y la Fiscalía, que evidentemente esos son completamente independientes, siguen pensando que hay motivos para acusar o para que siga el procedimiento. Y aquí hay otro punto con el que hay que tocarse la ropa, intentarse. No sé si fue en El País o en El Mundo de hace una semana, yo creo que estaba fuera entonces. Apareció una noticia en la que se decía, no sé si está confirmada, que uno o dos magistrados del Constitucional habían asesorado al Gobierno para actuar como viene actuando sobre la no renovación, la no prórroga del decreto de alarma. Esa noticia no es mía, es pública y por periódicos de gran tirada. El artículo 389, no sé qué punto, de la ley del Consejo General del Poder Judicial, si me lo dice que después, creo que es el 7, dice que un juez o magistrado, sea del escalafón que sea, no puede bajo ningún concepto asesorar ni a una institución pública, ni a un ente privado, ni a un individuo público, ni a un individuo privado, so pena de multa y de fuerte de inhabilitación y de retirada del servicio. Si la noticia esa, que uno o dos magistrados del Constitucional han asesorado al Gobierno y no sale, y no está saliendo los nombres, aquí no solo se está judicializando la política, como dice el PSOE, es que lo hemos dicho en esta mesa tiempo atrás, se está politizando la justicia, porque se está comprando a dos altísimos magistrados que están vulnerando abiertamente la ley del Poder Judicial. Y eso es muy, muy grave. No, yo muy brevemente lo siguiente. Claro, estamos entre tres personas que son expertos en derecho, que saben derecho y saben todas estas triquiñuelas de las leyes y los artículos y todo eso, que por supuesto como buenos profesionales, ¿no? Pero claro, uno que no lo es, la verdad es que me genera muchas interrogantes, ¿no? Porque en este caso la única que, digamos, es culpable era la letrada de la Junta de Andalucía. Entonces yo creo que convendría, aparte de entrar en estos temas, digamos, más profesionales, dar explicaciones. Es decir, porque desde la perspectiva de los legos en materia jurídica, digo, ¿esto por qué? ¿Por qué? Porque antes también estaba la Fiscalía y estaba el PP, que efectivamente decía que sí, vamos, y estaba personado, ¿no? Entonces, mi pregunta clave sería el por qué, pero de una manera más allá, trascendiendo lo que son los detalles de tipo jurídico, porque me quedo, si no, absolutamente. Y lo digo porque, vamos, no puedo opinar de nada de esto por desconocimiento, porque en principio, si no me dan explicaciones de otra índole, diría, bueno, pues seguramente porque al final la acusación era falsa o era errónea, o al final resulta que era inocente esta persona, ¿no? Así que por eso digo que es necesario, por lo menos por las instancias correspondientes del Partido Popular, de quien sea. En este caso por la Junta de Andalucía. Yo voy a retomar. Que den explicaciones de por qué esos cambios. Eso va a ser complicado porque eso son direcciones jurídicas que da la asesoría jurídica que dice por aquí, sí o no. Eso queda de puerta adentro de la asesoría. Requiero otra. Pero no hay que mezclar en un momento determinado la dirección jurídica de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía, que es independiente de acuerdo con la asesoría jurídica del Partido Popular, porque creo que no tiene asesoría jurídica, primeramente, porque el Partido Popular lo que tendrá contratado un despacho de abogados que de vez en cuando le dan y además actúa de acuerdo con las direcciones que diga la dirección del partido. Pero hay una cosa que me gustaría matizar, no corregir, sino matizar. Y es que yo voy a partir de lo que dice Paco, pero vamos a hacerlo al revés. No es que haya dos magistrados, que además no pertenecen
Poder Judicial puramente. El Tribunal Constitucional tiene una regulación específica que está fuera de la ley orgánica del Poder Judicial porque no es un órgano judicial puro y duro, sino que es un órgano que está rayano entre la política porque hablamos de derechos fundamentales y de garantías constitucionales, que para eso está y es el máximo intérprete de la Constitución española. Pero vamos a hablarlo al revés, como tú dices. No es comprar a dos individuos que son dos magistrados del Tribunal Constitucional que están asesorando al gobierno, sino vamos a formularlo como que son pagos de favores por estar en el Tribunal Constitucional. Perfecto. No es una compra, sino es dar el favor de haberlo metido en el Tribunal Constitucional. Bueno, exactamente. Vamos a hablar de un justiprecio o de un justo pago por estar en el Tribunal Constitucional y ahora yo, como prueba y satisfacción de que tú me has dado y hacer una alta magistratura en España, pues yo ahora te devuelvo a ti con el asesoramiento y cometemos una ilegalidad, como ha sido todo el tema del estado de alarma, contra el cual siempre me he posicionado porque me ha parecido siempre una forma de dinamitar nuestras garantías constitucionales. Si ahora me dice que dos magistrados del Tribunal Constitucional han estado asesorando aquí a don Pedro, pues yo no os ha confesado. Vuelvo a leer la noticia y le voy a preguntar eso que Paco ha dejado en el aire, se lo voy a preguntar, que va a venir creo que Juan Carlos Duarte, que es miembro del PP. Le leo la noticia y al final le voy a preguntar. La Fiscalía y el juez instructor sí ven indicios de delito suficiente como para sentar en el banquillo de los acusados a Daniel Alberto Rivera, es director general de Trabajo y Seguridad Social, pero la Junta no lo ve así y ha decidido no formular acusación alguna contra él. Es la segunda vez en pocos meses que este ex alto cargo se libra de que la Junta lo acuse. También el pasado enero se informaba de que Rivera había sido exonerado por el Gabinete Jurídico de la Administración Andaluza en la pieza sobre los padrinos de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla y su red cliental, que repartieron 22 millones de euros de los fondos de Reptiles. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no siguen adelante? La gran pregunta se la dejamos reservada aquí a Juan Carlos Duarte. Eso es una opción de oportunidad, vuelvo a repetir, que es una cuestión de direcciones jurídicas. No, pero por lo menos yo creo que no está dirigido ahora mismo, aun cuando puede haber gabinete jurídico, podrá estar dirigido por determinadas cuestiones políticas, yo creo que también tiene su independencia el gabinete jurídico, que a lo mejor podrá valorar y decir pues sí o no, que a lo mejor no es una cuestión de dirección política, sino que es jurídica. Bueno, pues mira, podría ser una respuesta. Bueno, pero precisamente... Que no tiene por qué... No me tiene que vincular la dirección política con lo que es una decisión jurídica. Tiene que existir. Es que aquí hay tres que sabemos lo que va con las decisiones jurídicas. El escrito interesando el sobreseimiento o no formulando acusación tiene que estar. No formula acusación, José Carlos, tú sabes también muchas veces que se puede hacer o no se puede hacer. Tú tienes la opción de oportunidad de acusar o no acusar. Porque tú muchas veces has metido está una cuestión penal y dices, bueno, pues en vez de continuar con la cuestión penal, me voy a la cuestión civil. Y sí, pero por eso mismo... irte al civil que termina intentando condenar a una persona en el ámbito penal. Pero la decisión judicial tiene que venir precedida en cualquier gabinete jurídico de una administración por una decisión administrativa. Verás, aunque el criterio último... Pero estamos hablando, pero específicalo bien porque si no puede conducir a eso. Como la abogacía estamos hablando administrativo, no político. Como la abogacía del Estado. Es decir, la decisión de apartarse de un procedimiento, igual que la decisión de personarse en un procedimiento, es una decisión administrativa, que podrá estar justificada en un informe jurídico, técnico o no, y tendrá que justificarse. Eso debe de existir. Porque ese cambio que ha habido cuando en su día se decidió, mediante una resolución de quien fuera, personarse en ese procedimiento y entonces se encarga a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que así lo hagan, eso es una resolución administrativa. Ahora, el por qué se retira no es mera decisión del letrado que está personado. No, yo digo del... Tiene que haber una decisión y tiene que estar justificada de alguna manera. Pero tiene un jefe de la asesoría jurídica. Y eso habría que verlo. Pero un jefe de la asesoría jurídica, ¿no? Pero coincidirás conmigo en un ejemplo que voy a poner sobre la mesa que es conocido de todos. ¿Qué hizo la abogacía del Estado antes de que la fiscal general del Estado fuera nombrada por Sánchez respecto al golpismo? Se fue. Rebelión. Val se fue, por eso, ¿no? Justamente. La abogacía del Estado firmó rebelión. Sí. ¿Qué hizo Edmundo Val cuando cambió el criterio? Cambió el criterio y dimitió. ¿Y por qué cambió el criterio? ¿Por razones estéticas, como tú aduces? No, por criterios políticos, porque dice, o firmas una extradición
O te mando a Huelva al último juzgado de Efectivamente, Huelva. pero estamos hablando de un sujeto que le gusta manejarlo todo, y el abogado del Estado era como el fiscal, también es del gobierno. No, porque el abogado del Estado también es independiente y tiene también su criterio jurídico. Sí, tiene su criterio jurídico. Él ha roto, el señor Sánchez ha roto toda la independencia de todos los órganos jurídicos que tiene España. Pero como lo rompió Griñán, como lo rompió Chávez, como lo Sí, rompió... pero todo el mundo, pero siempre se viene rompiendo desde el mismo Yo estoy sitio. de acuerdo con Paco. No, la decisión última y el por qué ese cambio se tiene que explicar. Que no dicen que son razones jurídicas o porque entiende que después de la instrucción y de las pruebas practicadas en instrucción ya no reviste indicio de delito, pues, y lo cree así y lo justifica. Pero eso a la gente hay que explicárselo. Es que si no genera desconfianza. Claro, evidentemente. Exacto. Sí, A que la vamos a gente hay que preguntar. explicárselo. Sí, a Juan Carlos. Bueno, vamos a ir concluyendo, que estamos fuera de tiempo. Hablamos para terminar del recreativo, ya oficialmente. No hablamos del Atleti, hombre. Sí, el Atleti es campeón, hay que Venga, felicitar. no, Ni del Atlético ni del Felicidades al Atlético de Hablamos Madrid del por el Madrid. campeonato de Liga. Hombre, Muchas yo felicidades. no sé si, pero bueno, yo como decía que yo tengo que hablar de mi libro, ¿no? Pues yo tengo que hablar de mi Atleti. Va a ser Una vez que una vez que gane la Liga. Venga, vamos a hablar de cuántas copas duró para tirar el Atleti. No, hombre. Empieza a contarla. No, hombre. Y del Recre yo digo lo último que hablé aquí cuando todavía no se había producido el descenso a la quinta categoría del fútbol español, tristemente, y que Huelva está compungida, y que a mí me han llamado gente que de fuera de Huelva, que le tiene mucho cariño al Recreativo de Huelva, y que no entienden. Y cuando yo les digo, pero lo peor es que tú no lo sabes, porque tú vives en Sevilla, vives en Galicia, en Sevilla, en Madrid, en Galicia, lo que tú no sabes es que esto pasa después de no sabes cuántos millones de dinero público se le ha puesto a ese club. 19,8, casi lo 20. triste, Casi de 20. verdad. Hay que ser, Eso es lo triste. Yo lo que digo, tío, hay que ser mal gestor para Eso es teniendo lo triste. todo el dinero del mundo para haber jugado con equipos de bajísimo nivel. Con el Tamaracete, con todo el respeto que hay que darle a estos clubes. Con el Tamaracete, con el Sanluqueño, con el Algeciras, con el San Fernando, con el Marino de una barriada de Tenerife. Un grupito de 10. Y que hayas caído a quinta división, contando con todo el dinero del mundo, hay que gestionar mal, ¿eh? Eso Hay que era ser como muy mal gestor. Regional preferente era aquello. Mira, aquello era una regional preferente, pero esta que ya tenemos casi todos los rivales que va a jugar el Recre en la próxima temporada, hasta donde los dos políticos han llevado al decano. El Chiclana, jugaremos en Chiclana, Los Barrios, Tomares, Cartaya, Rota, Atlético Antoniano, un equipo de Lebrija. El Chiclana lo he dicho anteriormente, sí. Lucena, no es Lucena de Huelva, es Lucena de Córdoba, Lebrijana, de Lebrija, Pozo Blanco, La Palma y ahí, no es seguro, con el Arcos de la Frontera, Utrera, Puente Genil, Gerena, Conil, Ceuta, Sevilla C, no el B, Sevilla C, Cabecense, es un equipo de las Cabezas de San Juan, que es un pueblo ahí yendo a la provincia de Cádiz, con el Castilleja de la Cuesta, aquí cerquita, antes de llegar a Sevilla. Tomar y Castilla. Y Coria, Tomar y Castilla, están los dos juntitos. Y Coria del Río. Los cansinos son todos de Esos Castilla. son los rivales del Recre para la próxima temporada. Estamos hablando de una regional ya como cuando yo jugaba. Se palpa, mira que uno va por la calle, Se palpa el malestar y la indignación. Sale, entra, se Perdón, palpa. sí, una pregunta. Este señor Fernández Ayón, ¿qué puesto... Martínez Ayón, ¿qué puesto le han Compañero. dado en el Recre? Va a desempeñar la función de consejero sin conocimiento futbolístico, no tiene conocimiento futbolístico ni nada, nunca ha estado vinculado con el deporte. Fue también de eso de la expulsión, fue expulsado de Diputación, lo recogió el alcalde y ahora le ha dado el cargo de director general, de presidente de Huelva Deporte, cobra 42.000 euros por este cargo. Pero la función va a ser desempeñar el trabajo en el Recreativo de Huelva como consejero, un equipo de quinta división. Eso es. Mi pregunta entonces, que yo ignoraba el puesto, ¿existe algún referente, no solo en quinta, en cuarta, en tercera o en segunda, que gane 42.000 euros Un consejero. en cualquier equipo? No lo hay. Pues entonces, ¿qué pasa? Que el Recreativo está regalando 42.000 euros así es. a un señor porque es del partido, porque lo han expulsado de la Diputación y porque lo tienen que recoger en el seno para que la mafia siga comiendo del contribuyente. Pues eso es lo que yo quería enterarme bien. No existe precedente, no existe parangón ni siquiera en segunda
Diviso. y un gerente ganando 2.300 euros. Un gerente que lleva 4 años, que cuando suma 2 y 2 y si no salen las cuentas, se lo pide al ayuntamiento. Es que me parece Fíjate, mira, es una se palpa, barbaridad. se palpa. Es una barbaridad. En la calle hay muchísimo rum rum. Están, por ejemplo, uno que lo escucha, o te lo comentan, o te llaman y te lo dicen, o te paran y te comentan, ¿no? Y la gente no se explica cómo una empresa, como es el Recreativo, porque es una sociedad anónima deportiva, todavía está siendo gestionada por una entidad como una administración pública, como es el Ayuntamiento de Huelva. Todavía no se enteran. Hay muchísimas dudas de por qué ese desvío de fondos de cantidades del Ayuntamiento, que es un dinero público, para mantener un club que ahora mismo, como bien les ha explicado a Paco, está ahora mismo en 5ª división. La gente no se entera, o sea, no entiende cómo un club que es el Recreativo en 5ª división puede tener un consejero que está cobrando el sueldo que cobra al año un chaval que puede jugar tranquilamente en el Cartaya, por ejemplo, o en los barrios. Pero sí, vamos más allá. Pero si es que además, cómo una administración pública está manteniendo a un club deportivo que no tiene ingresos como para mantenerse a sí mismo. Es que estamos hablando publicidad, no tiene televisión, no tiene absolutamente nada y tiene que mantener a una plantilla entera, tanto profesional de fútbol, que ahora ya han dejado de ser profesionales, como los trabajadores del club, más el mantenimiento de las instalaciones, que es la gran más pregunta, los desplazamientos. mastodóntico. Es que estamos hablando Una de organización una cuestión mastodóntica. bastante importante. Y hay también gente que lo dicen y lo para. Pero ¿por qué esta gestión de dinero? ¿Qué beneficios están sacando los políticos de estar ahí dentro para gestionar y para dirigir el club? ¿Y por qué políticos tienen que estar dirigiendo una sociedad anónima deportiva? Hoy, por ejemplo, en una pequeña tertulia que se ha formado después del despacho, después de salir del despacho, se ha recordado algo que Jaime Pérez un día trajo a colación, que era el monte. ¿Os acordáis de la caja de ahorro del monte? En el momento que pusieron y tocaron esas manos a esa caja donde todos los viejecitos y mucha gente de Huelva tenía en su banco de Huelva y tocaron los políticos eso, destrozaron la entidad. Y ahora mismo se están cargando una entidad que representa a Huelva. Sí. Es que, queramos o no, nos está tocando a todo el mundo la fibra sensible. ¿Y por qué? ¿Qué finalidad hay ahí? ¿Pero por qué un club de 5ª división tiene que tener 3 políticos ahora mismo mangoneando dentro del club? Sí, es lamentable. Bueno, pues la última es Óscar Romero. Yo no lo explico. Óscar Romero, que estuvo aquí en la tertulia y ya lo dijo, entregó la oferta en el ayuntamiento. Él se compromete a pagar de su bolsillo los sueldos de los jugadores, que lógicamente él ficharía, y al entrenador y al secretario técnico que él ficharía. Se supondría un ahorro de 400.000 euros. ¿Y qué a cambio que...? Claro, eso es lo que le pregunto. Es una inversión. La idea de Óscar Romero es comprar el Recre. En el momento, él tendría... Hay varias cláusulas, algunas las puedo decir, otras no. Él tendría derecho a ser el primero cuando salga a la venta del club. Y cuando salga a la venta, él iría descontando todo lo que él ponga en el club a partir de ahora, si le aceptan la oferta. Y después también hay una cláusula que eso no lo puedo decir en cuanto a venta de jugadores. Bueno, y me sale aquí un Messi de los jugadores que yo voy a traer y lo vendo, pues entonces ahí había un porcentaje para el Rey y otro porcentaje pues para me está volviendo a repetir y a contar la misma historia que hubo con la empresa de López. Sí, lo mismo. Bueno, pero Lo mismo. Volveríamos a tener una empresa especialista y un individuo con ganas y con ánimo de sacar un club y de hacerlo bien. La gran diferencia, para luego llegar otra vez a manos de los políticos y volver a destruir. Más o menos volvemos a lo mismo. Aquella gestión fue, digamos, estos señores de Eurosamo con Juanma López se encargaron de la gestión deportiva, que fuimos primero de grupo. Pero la gran diferencia es que aquellos jugadores sí lo pagaba el Recreativo. Sí lo pagaba el Recreativo. En esta ocasión no es el propio Óscar Romero el que se va. Es decir, aquí que nos quedamos todos sorprendidos. Estaríamos generando otro tipo de deuda respecto de porque el último propietario ahora mismo, antes de la venta, es el Ayuntamiento de Huelva. Volveríamos a entrar en la misma dinámica. Yo genero la deuda y luego habrá que pagarlo, tendrá que pagar el Ayuntamiento de Huelva. Hasta que el Ayuntamiento de Huelva no venda. Hicieron una bola. El procedimiento era expropiar y vender, que es lo que dijo el alcalde en el pleno, pero después no vendieron ni nada. ¿Pero cómo se va a vender?
Y se puede Que vender. pongan ante. Mira, que ¿Alguien metan puede- claridad en el recreativo, Aunque haya- que saquen la Pero- cuenta, que la hagan pública Claro. y que se vea dónde han ido a parar todos esos millones de euros. Claro, eso es lo que estamos reclamando. Y después lo que algunos decían, bueno, Y es luego que que lo venda. mientras el proceso judicial en cuanto a la expropiación no se puede vender, pero uno no puede comprar en buena fe o de buena fe, que se llaman derechos. O si cuando salga la expropiación, oye, vamos a ver si es condenado a que el ayuntamiento pague X, que no sea el dueño el que haya comprado el recreativo, sino que sea el ayuntamiento. Comprar de buena fe, que se llama, Pues pregunto. eso es un Hombre, tercero adquiriente de buena mi fe. ayuntamiento, Pero es que ahora mi- mismo hay mi un problema. ayuntamiento Es que esto no es privado. Está intentando vender una que parcela esto, sí. con 7 procedimientos judiciales pendientes y con un Y bien además que litigioso, no- advirtiéndolo en el pliego de condiciones. Y que no termina Y en que- Huelva. Que no va a terminar en Huelva. Y que además, Vale, dice en ese pliego de condiciones que el adquirente pues asumirá el buen fin o no de esos pleitos. Pero que no estamos en el ámbito civil, que estamos hablando en un tema administrativo que tiene otra cuestión distinta, que estamos hablando de la nulidad de un procedimiento administrativo. Ojo, que esto no es un contrato normal y No, corriente, que esto no es una cuestión civil, que el adquirente de buena fe ha comprado de buena fe y tiene su derecho y tal. No. Estamos hablando de una labor administrativa que puede llegar a ser declarada nula y entonces tenemos el problema y el conflicto porque yo compro. ¿Pero a quién compro también? A una administración pública. Sí. ¿Y a quién le declaran nulo, que Dios no lo quiera, el procedimiento administrativo? A esa administración pública. Ya, Que eso decía, sí. que jugamos. Me una suena madeja, muchísimo todo eso. A ti, ¿no? Es Ya una pues, madeja. anda que... Bueno, pues lo dicho, nos marchamos. Paco, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Pues nada, encantado de haber estado como siempre, de verdad que sí. No sé, Nura. El día 22, Congreso del Partido Popular, ahí no hay problema. Va a ser Manuel Andrés, va a ser elegido. Sí, claro, ahí No, ha habido no un creo acuerdo que- Madrid-Sevilla. Sí. Ujú. El secretario lo ha puesto Madrid, Ujú. Sevilla lo ha puesto a Manuel Andrés y el secretario José Enrique pues lo han puesto Madrid. Han llegado a ese acuerdo después de lo que había ocurrido en Sevilla, que fue tremendo. Y bueno, yo lo que espero es que el Partido Popular, que es necesario, muy necesario para esta provincia, pues que de verdad resuelva problemas, porque la gestión de la actual dirección provincial, desde luego, son los peores resultados que ha tenido nunca, y para no irme tan lejos, pues en mi pueblo no tiene representación municipal, porque encima las 2 que sacaron después de haber tenido 10 resultaron ser tránsfugas y condenaron ese transfugismo la dirección provincial con la boca chica. Y no se puede permitir un partido que tiene vocación de gobierno, no se puede permitir que en un pueblo tan importante en esta provincia como es Punta Umbría, que no porque sea mi pueblo, sino porque sabemos la importancia económica, los habitantes que tienen verano, no tener representación alguna, como ese y en tantos otros sitios. Y si no tiene infraestructura provincial el Partido Popular, difícilmente será un partido de gobierno. No es nada nuevo. Pero como, Eso es un mal endémico del Partido Popular. pero como es algo, Paco, como es algo que se opta a la reelección después de tantos años y ha ido a peor, Es verdad lo que dice Paco. a peor, y sin embargo, pues parece ser que esa es la gestión que se va a renovar. Pues yo no sé hasta qué punto esa gestión puede renovarse. ¿Cuántos años llevamos diciendo aquí? No sé, 30 años. La asignatura pendiente del Partido Popular es la provincia. Pero es que de nuevo, llevamos 30 años diciendo pero esto. es que ha ido a peor. Claro. Pero aquí yo el otro día escuchaba aquí a un representante del Partido Popular, un alcalde del Partido Popular, Carmelo Romero, hablando en esta tertulia, precisamente hablando del Congreso, y él decía que la gestión territorial pues que ha podido ser mejorable, y que ahí es donde se tiene que centrar el Partido Popular, y estoy totalmente de acuerdo, porque si no, difícilmente se puede, si lo que quieres competir con el otro partido al mismo nivel que el Partido Socialista, de esa manera imposible. Aquí estamos hablando de unas primarias que hemos empezado a hablar del PSOE, donde se están moviendo de qué forma y de qué manera territorialmente. Bien. Porque están implantados territorialmente. Bueno, Enrique, muchas gracias. Jueves más. Sí, Paco. Hecho. El jueves vamos a presentar a una nueva tertuliana. Mi amiga Mariola. Sí, Mariola Barón, también abogada, y bueno, va a venir para ver si... que me cuesta traer mujeres, pero si alguna mujer se quiere ofrecer para venir al debate, soy encantadísimo, pero la verdad es que me cuesta también. Pues me alegra esa noticia. Me cuesta conseguirla, pero Mariola Barón viene el próximo jueves. Y Juan Carlos Duarte, que es diputado en la Diputación por el Partido Popular, y también le tenemos por aquí para que nos hable del Congreso. Efectivamente, y presidente del Congreso del PP, el día 22 en Lepe se va a celebrar ese Congreso.
Paco, ¿alguna cosa más que quiera añadir? No, redundar lo que ha dicho José Carlos sobre la deriva de la dirección del PP en Huelva, sobre la no implantación, y darle un regadito al señor Casado. El señor Casado no se eleve, porque el señor Casado, desde el momento en que está postergando una vez más, relegando una vez más, ninguneando una vez más la importancia de Vox en los gobiernos del PP, desde mi punto de vista está cometiendo un gravísimo error de unión, de conjunción de la derecha y del centro derecha. Allá él, que es del PP, yo no. Sí, lo hemos dicho 200.000 veces. Yo creo que lo que debería hacer Casado es darle palmaditas en la espalda a Abascal y no meterle el dedo en el ojo, porque le irá mucho mejor. Ejemplo más claro, Ayuso. Efectivamente. Ha dado un ejemplo de cómo hay que hacer campaña cuando le preguntaba, bueno, y si usted no consigue la mayoría suficiente como para gobernar en solitario y tiene que pactar con vos, y ella simplemente contestaba, ¿y? Eso le decía el periodista. Yo creo que con esa y las dos interrogaciones ya lo dice todo. Yo creo que no hace falta que usted diga nada más. ¿Y dónde está el problema? Así es. ¿Y dónde está el problema? Pues vamos a ver si el señor Casado, cuando le pregunten por Vox, pues lo mismo. ¿Y dónde está el problema? Pues sí, nos sentamos con Vox y negociaremos lo que haya que negociar. El día que Pablo Casado pierda ese miedo, posiblemente le vaya mejor en las próximas elecciones. Bueno, por lo dicho, gracias a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica, y nuestro chico en práctica, que también anduvo por ahí tocando mandos y controles. Lo dicho, el jueves más.